Me dijeron que no era más que una perra. Mi padre me puso Laika porque, al nacer, mi abuelo le dijo que me tratara como a un perro malo. Para mi padre, Laika era sinónimo de perro. Usaba ese nombre para recordarme cuál era mi sitio en la jerarquía. Inferior. Debajo. Insignificante. Nada más que un perro. Mi padre pretendía humillarme y degradarme con ese nombre, pero sin querer me hizo un honor. Porque Laika fue una perra callejera de Moscú. El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética la metió en el Sputnik 2 y la lanzó al espacio. Fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Los soviéticos sabían lanzar cohetes, pero no sabían traerlos de vuelta. Aquella misión era una sentencia de muerte. Poco después de alcanzar la órbita, el interior del Sputnik 2 se convirtió en un horno. Laika murió quemada viva, en unas horas de agonía insoportable. Murió como había vivido, inferior, debajo, insignificante, abandonada, sin que nadie la quisiera. Nada más que un perro. Pasé horas y horas imaginando su terror, su dolor, su soledad absoluta. ¿Cómo se sentiría pasar tus últimas horas encerrada en un cubo de metal, disparada a través de la oscuridad divina? ¿Qué se sentiría no entender qué veías, ni por qué de repente todo era ruido y calor infernal? ¿Qué se sentiría no comprender por qué, después de que te recogieran de las calles crueles y te metieran en un mundo lleno de manos amables, ahora estabas sola otra vez? Tal vez pensaría que había sido un perro malo. Tal vez creería que ese era su castigo. El castigo es mi lengua materna. Sé lo que es ser castigada por faltas que ni recuerdo ni entiendo, que me golpeen tan fuerte que el corazón se me triplica y mi mente sale volando por la ventana, surcando las estrellas, repitiendo el vuelo condenado de Laika, mientras mi cuerpo vacío se retuerce y llora en el suelo sucio de una casa. Aún así, me acostumbré al castigo. Como dije, al final se convierte en un idioma. Con el tiempo suficiente, cualquiera aprende un idioma. A lo que nunca me acostumbré fue al miedo. De niña, le tenía miedo a todo. Porque en los rincones más profundos y olvidados del mundo, existen cosas que la mayoría no cree y aún menos comprendería. Viejas costumbres, viejas criaturas, viejas verdades. Y viejos monstruos. Monstruos como mi padre y mi abuelo. ¿Cómo explicaros esto para que lo creáis? Tal vez no pueda. Tal vez no deba intentarlo. Así que os hablaré de mi abuelo. Lo llamaban Paval. Cuando yo cumplí 9 años, ya había usado 6 cuerpos. Es decir, los había habitado. Con una variante de magia de sangre perfeccionada por nuestros antepasados durante siglos, saltaba de cuerpo en cuerpo. No era un espíritu, tenía su propio cuerpo físico, una cosa retorcida y monstruosa cubierta de cicatrices y piel dura y brillante, un cuerpo que podía encogerse hasta el tamaño de una serpiente de jardín o crecer hasta el de una casa. Pero por muy maravilloso que fuera, ese cuerpo era débil, la luz del sol le quemaba los ojos y le levantaba ampollas. Así que entraba en otros cuerpos, como una mano dentro de un títere, y los llevaba puestos hasta que se pudrían. Nunca olvidaré verlos a muchos en distintos cuerpos mientras la carne se descomponía y caía en tiras húmedas y descoloridas. O el brillo de sus ojos, duros, redondos y amarillos, reluciendo desde lo más profundo de las cuencas robadas. El abuelo prefería cuerpos de hombres, pero a veces elegía mujeres o niños. Una vez incluso usó el cuerpo de mi madre. Yo era muy pequeña, quizá 3 años, y verla de pie frente al fuego me llenó de una alegría tan brutal que lloré de puro éxtasis. Entonces, se dio la vuelta, y en sus cuencas amoratadas, vi los ojos de mi abuelo, planos, brillantes, amarillos, como oro podrido. Retrocedí gritando. Mi padre, que acariciaba un par de zapatitos viejos de bebé, me miró con un desprecio que me abrasó el corazón. «Cállate, perra». Me encogí. Error. Su desprecio se volvió asco. Saltó de la silla y me pisoteó. Un dolor sucio y retorcido me explotó en el abdomen. Me arrastré gimiendo y me escondí bajo la escalera. Estuve allí sola muchas horas. Al final mi mente abandonó mi cuerpo y ascendió al cielo, un clavado inverso en un mar de estrellas. Floté, soñando con constelaciones de diamante y nebulosas rojas. A mi lado iba una perrita de cola rizada y cara rayada. Mi tocaya, Laika Oen. Cuando desperté, la sentí, peluda y cálida, el pecho subiendo y bajando bajo mi mano. Abrí los ojos. Por un instante, la vi entre las sombras. Luego se encogió y se hundió en el suelo. Intenté agarrarla, pero el suelo se la tragó. Mis dedos se cerraron sobre tablones fríos y duros. Me tapé los ojos y lloré. Meses después, el abuelo dentro de madre dio a luz a un niño. Un niño con ojos amarillos y el pelo negro rizado de mi padre. Minutos después del parto, padre cogió al bebé y salió. Volvió 1 hora más tarde con las manos vacías. Espoleada por el horror, corría la noche. El frío era brutal, a la vez estimulante y agotador. Busqué hasta encontrar al bebé,
lloriqueando débilmente junto a un montón de nieve. Todavía estaba cubierto de sangre del parto. Lo llamé Alexander y lo traje a casa. Al entrar, padre me dio una bofetada que me hizo ver estrellas. Nunca, siseó, el desprecio goteando de cada sílaba, nunca vuelvas a desobedecer. Dámelo ahora. Alargó las manos hacia Alexander, pero el abuelo lo detuvo. Miré hacia arriba y tragué un gemido. El abuelo me miraba a través de la cara podrida de mi madre. La boca, hinchada y descolorida, con un aspecto extraño de estar despegada, se torció en una sonrisa. No, deja que la perra se quede con su cachorro. Tenemos otros asuntos. Y vaya si los tenían. Trabajaban juntos, y trabajaban sin parar. Padre secuestraba víctimas, y el abuelo las usaba. Cada vez que padre traía a alguien nuevo a la cabaña, el abuelo, con sus manos largas y horrendas llenas de cicatrices y cubiertas de esa carne extraña y brillante, les arrancaba la lengua y les aplastaba los pies. Luego esperaba a que cayera la noche, porque recordad, la luz del sol le quemaba los ojos y la piel, y los llevaba a su capilla. Su capilla era una antigua construcción de piedra al pie de una colina boscosa. Dentro había 3 ventanas rojas y 6 bancos toscos. Al final de cada banco, cadáveres resecos sentados como centinelas, mirando al altar. Odiaba la capilla del abuelo. El aire mismo me aplastaba cada vez que entraba, me exprimía el corazón y me envenenaba los pulmones. Lo peor era el miedo, eléctrico, paralizante, inescapable. Por suerte yo solo era una perra. Y las perras no pasan mucho tiempo en las capillas. Pero las perras oyen gritos. Incluso gritos lejanos, resonando por montañas boscosas hasta bien entrada la noche. El abuelo no salía mucho de su capilla, pero cuando lo hacía era siempre en las horas muertas de la madrugada. Lo sé porque padre y yo teníamos que mantener vigilia hasta que cruzaba la puerta. Cada vez que volvía de la capilla, parecía humano otra vez. Piel lisa, sonrisa amplia, proporciones perfectas. A veces se parecía a padre. A veces se parecía a su última víctima. Para mí era tan incomprensible como lo habría sido el espacio exterior para Laika. El flujo de víctimas del abuelo nunca cesaba. Vagabundos, ancianos, viajeros, huérfanos que huían de la violencia. Eran tantos, tantos, tantos. Si no hubiera sido por Alexander, me habría marchitado hasta convertirme en nada. Era más que un hermano. Para todos los efectos, era mi hijo. Ni padre ni abuelo se ocupaban de él. Ni siquiera le daban de comer o lo vestían. Tenía que alimentarlo y vestirlo con lo poco que tenía. A pesar de mis esfuerzos, nunca aprendió a hablar. No es que no se comunicara, lo hacía con gestos, expresiones y sílabas sin sentido, pero el lenguaje se le escapaba. No importaba. Creció siendo un niño dulce y curioso, con pecas y manos largas y delicadas. Con el tiempo, sus terribles ojos amarillos se suavizaron hasta volverse un verde claro y brillante. Era mi vida, era mi corazón, pero no era suficiente. Una noche, mientras los gritos de una niña bajaban chillando por la montaña desde la capilla del abuelo, por fin fui a ver a mi padre. Me postré a sus pies, como me había enseñado. El suelo de madera estaba áspero y helado bajo mis dedos. ¿Por qué, padre? ¿Por qué hacéis esto? Él estaba sentado en su sillón, mirando el fuego. En las manos sostenía un par de zapatitos blancos de bebé. Porque tu abuelo y yo tenemos que vivir, pequeña perra. ¿Tendré que hacer yo esto para vivir? Sí. Entonces no quiero vivir. Lo entiendo, dijo. Apretó más los zapatos. Pero no tienes elección. Tragué un sollozo y esperé el despido. No podía acercarme a él sin arrastrarme, y no podía irme hasta que él lo dijera. En vez de eso dijo, levántate, Laika. Oír mi nombre fue como un cubo de agua helada. Nunca lo usaba. De hecho, casi había olvidado que tenía nombre. He dicho que te levantes, Laika. Obedecer fue una lucha. El miedo me volvía los huesos de goma y los músculos flojos. Padre me tendió los zapatitos. ¿Qué ves? Zapatos. Mi voz tembló. Zapatos viejos de bebé. Esos zapatos, dijo padre, eran de mi hermana, Alexandra. La quería más que a nada. Más que a la vida. Más que a nuestros padres. Más que a tu madre. Más que a ti. Era mi corazón. Lo miré. La luz del fuego le marcaba la cara, convirtiendo las arrugas en grietas. Su pelo negro rizado se movía como humo, y su nariz larga y afilada parecía extraña y monstruosa. Una electricidad paralizante me recorrió la piel, tan parecida a la de la capilla que casi lloré. El día que cumplí 12 años, dijo padre, tu abuelo hirvió una olla de aceite y llamó a Alexandra. Íbamos a ir a recoger flores silvestres, así que llevaba su mejor ropa, un vestido azul y zapatos blancos. Estos zapatos. Padre guardó silencio mucho rato. Era mi corazón, repitió al fin. Cuando mi corazón se rompió, yo me rompí. Me convertí en como el abuelo. Algún día seré exactamente como él. Viviré para siempre. Tú también. Esa noche,
Soñé que una niña de ojos amarillos hundidos se derretía en ampollas, mientras el cuerpo podrido de mi madre la rociaba con aceite hirviendo. Me desperté gritando. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando mi cuarto en plata celestial. El corazón me latía tan fuerte que veía moverse la camisola. Quería escapar. Yo quería que escapara, porque sin él moriría, y cuando estuviera muerta, podría navegar las estrellas con la otra Laika. Unas manitas cálidas me tocaron la cara. Giré esperando ver a Alexander. En vez de eso, vi mi pesadilla. Grandes ampollas inflamadas burbujeaban y reventaban, derramando ríos de pus por su carita, en carne viva. La piel alrededor de la boca se había quemado, dejando filas perfectas de dientes de leche al descubierto. Cuero cabelludo quemado y hueso opaco brillaban entre el pelo negro rizado. Un vestido azul se pegaba a su cuerpo. Aceite goteaba del dobladillo y empapaba mi manta. «No llores», susurró. Alexander se removió entre nosotros. «Fuera», susurré. La barbilla llena de ampollas de la niña tembló. «Pero tú me hiciste venir. Por favor, déjame dormir». «Vale», susurré, porque no sabía qué más decir. La niña se metió bajo mi manta. La miré horrorizada mientras echaba un bracito huesudo y quemado sobre Alexander, y se dormía. Esa noche, no navegué las estrellas con Laika. Me quedé despierta, mirando la aparición con una mezcla de excitación y miedo. Justo antes del amanecer, la puerta crujió. Intenté proteger a la niña cuando padre entró. «¿Qué es eso?», preguntó bruscamente. «Por favor», gimoteé. «Por favor, no». La niña se movió y, increíblemente, empezó a encogerse. Su cuerpo se aplastó hasta desaparecer, dejando el vestido arrugado en el suelo. El vestido también se hundió, dejando solo el suelo frío y vacío. «¿Qué era eso?», gritó padre. «Lo vi mientras dormía». «Ella», rugió padre. «Ella, no eso». Mientras dormía, balbuceé. Cuando desperté, estaba aquí. El sudor brillaba en la piel de padre como estrellas. «Vístete. Tienes que ver a tu abuelo ahora mismo». Caí de manos y rodillas y me arrastré hacia él. «No», dijo. «Levántate. Trae al niño». Alexander lloró enfadado cuando lo cogí. Lo ignoré y seguí a padre hacia el bosque oscuro. La gloria plena de la primavera temprana bañaba el paisaje. Rayos pálidos de luz atravesaban el dosel y cortaban las sombras densas con oro. Alimañas correteaban entre la maleza y ciervos observaban desde lejos. El bosque siempre estaba lleno de animales. Al fin y al cabo, el abuelo no era peligro para pájaros ni bestias. Pronto apareció la capilla, una iglesita antigua con aguja negra, ventanas rojas y piedras cubiertas de escarcha. Padre nos metió dentro. En cuanto crucé el umbral, la piel se me puso de gallina. El pavor y el miedo me arrasaron. Alexander rompió a llorar. Padre me empujó hacia el altar. Por el rabillo del ojo sí que los centinelas cadáveres se movían. Pechos subían y bajaban en ritmos irregulares y sin sentido. Uno especialmente alto, de pelo cobrizo largo, giró la cabeza cuando pasé. Tapé los ojos de Alexander y me detuve ante el altar. Las sombras se espesaron y retorcieron contra la pared del fondo. En los bancos, huesos crujieron y articulaciones secas chirriaron. Algo parpadeó en la oscuridad detrás del altar. Ojos grandes y planos como lunas doradas, brillando en las sombras frías. El abuelo, Tom. La perra, entonó, y su cachorro. Gruñó, un retumbo profundo que sacudía los huesos, como de tigre. Dientes relucieron en la oscuridad, un arco de marfil más ancho que toda la cabeza de padre. «Paval», dijo padre con urgencia. Tuvo una pesadilla. Cuando despertó, la cosa la siguió fuera del sueño. Cobró vida. Lo vi. «Oh», murmuró el abuelo. «Oh». «Nuestra pequeña perra tiene talento después de todo», dijo padre. «Estupendo», dijo el abuelo, «si ama a su cachorro». «¿Amas a tu cachorro, perra?» «Naro». Se alzó de las sombras, retorcido, fibroso y totalmente inhumano. «¿Lo amas? ¿O solo sientes obligación?» Abrí la boca para responder. En vez de eso, rompí a llorar. El abuelo se rió, un rugido bajo que hizo caer polvo de las vigas. «Una perra débil de verdad. Nuestra esperanza está en el niño, Mikhail. Siempre estuvo en el niño. Por eso lo creamos. Ahora hay dos». Sus grandes ojos amarillos se desviaron hacia los bancos. «No me gusta tentar a mis centinelas. No cuando están tan hambrientos». Miedo e incredulidad lucharon en la cara curtida de padre. «No entiendes lo que te he dicho. Crea vida a partir de pensamientos. Un pobre sustituto de lo que necesitamos. Fuera, Mikhail». «Pero...» El abuelo salió disparado de las sombras, una masa ondulante de piel brillante y extremidades deformes, y tiró a padre contra las losas. Los centinelas cadáver suspiraron profundamente y siguieron temblando. «Nunca», gruñó el abuelo. La luz del sol entraba por las ventanas carmesí,
y teñía su piel extraña de rojo. Parecía el cielo. Un pedazo de espacio estrellado. Nunca me desafíes. Esperé sin aliento a que los ojos del abuelo estallaran y su piel chisporroteara. Al fin y al cabo, estaba expuesto a la luz del día, pero no pasó. Mucho después, el abuelo abofeteó a padre y volvió raudo a la oscuridad. Salimos. Padre no habló hasta que la cabaña apareció a la vista. Entonces me agarró y me arrastró fuera del sendero. Escucha, gruñó. Escucha bien. Puedo protegerte de él. Y bajó la vista hacia Alexander, ojos llameando de asco. Cuando llegue el momento, puedo protegerte también de él, pero solo si me ayudas. ¿Por qué iba a necesitar protección? Es pequeño y me quiere como a una madre. ¿Recuerdas la historia de Alexandra?, preguntó padre. Asentí. Tu historia está llegando. Solo que Alexander será yo, y tú serás Alexandra. El corazón se me cayó al suelo helado. Apoyé con cuidado la cabeza de Alexander en mi hombro, ocultándole la cara de padre. Escucha, perra. La próxima vez que sueñes con mi hermana, su voz se quebró. Se apartó y se pasó los dedos por el pelo. Lágrimas brillaban en sus ojos, enormes y miserables sobre su boca temblorosa. Cuando vuelva, tráemela. De acuerdo, padre. Nunca lo había visto llorar. La imagen era aterradora y curiosamente emocionante. Lo haré. Padre asintió secamente y se fue. Casi lo seguí, pero me contuve. En vez de eso, me quedé en el bosque con Alexander. A medida que la mañana se iluminaba y el canto de los pájaros se convertía en sinfonía, dejé a Alexander en el sendero estrecho. Corrió hacia adelante, tarareando una melodía inventada. Sombra y sol moteaban su piel, convirtiéndolo en un duende del bosque. Los árboles estaban en plena flor, pétalos caían como nieve, alfombrando la tierra de blanco reluciente. Alexander se adelantó. Al rato ya no lo oía ni lo veía, se había escabullido entre las sombras profundas. El pánico me invadió. Alexander. Alexander. Corrí, haciendo muecas contra el dolor del pecho. El corazón me latía tan fuerte que veía moverse la camisa. Quería escapar otra vez. Alexander. Salió disparado de entre los árboles. Me detuve, aliviada hasta casi perder el aliento. Pétalos le cubrían la cabeza y los hombros. Mientras miraba, uno cayó y se posó en su nariz. Ojos verdes grandes y brillantes relucieron encima, luminosos como la promesa de la primavera. Por primera vez en mi vida, el corazón se me llenó tanto que lloré. Esa noche, Alexandra volvió, carne ampollada derramándose por la cara. Sus ojos se habían derretido, dejando masas hinchadas y crudas en las cuencas. Recordando las instrucciones, me incorporé. Padre. Temblé. Alexandra me buscó a tientas, manos destrozadas cerrándose sobre sombras. Padre. Padre irrumpió en mi cuarto, jadeando. Alexandra. No. Jess. Corrió hacia ella, brazos abiertos como para abrazarla. Ella se giró. Padre se quedó helado. Alexandra se tambaleó hacia él. Mikhail, gimoteó. Mikhail, me duelen los ojos. Padre se derrumbó y se tapó los ojos mientras Alexandra se acercaba. Dejaba un rastro de pus y aceite que brillaba como un riachuelo bajo la luna. Mikhail, me duelen las manos. Padre jadeó miserablemente. Mikhail, la piel me arde y se me cae. Se detuvo ante él y se agachó. Padre gimoteó y se retorció como un perro apaleado, intentando apartarse de sus manos. Ella le puso la manita en la mejilla. Padre chilló y se revolvió, pero no pudo escapar. Mikhail, lloró ella. Ahora eres exactamente como él. Dio una sacudida y empezó a encogerse, a hundirse, desapareciendo en el suelo. En cuanto su mano se soltó, padre se puso en pie de un salto y huyó. Después de eso, no volvió a pedir ver a Alexandra. Menos mal, porque ya no la veía en sueños. Solo veía a Laika. Pasaba la mayoría de las noches surcando las estrellas con esa perra querida y condenada a mi lado. Imaginadas o no, las vistas eran gloriosas. Formaciones estelares incomprensiblemente bellas, planetas, enormes extensiones multicolores de nieblas celestiales. A veces despertaba aturdida y sentía su pelaje contra mi piel. Pero cuando abría los ojos, no había nada. Una mañana de invierno desperté muy temprano. El estómago me rugió al instante. No era para menos. Padre llevaba días sin darme de comer. Había alimentado a Alexander con sobras y corteza de árbol. Eso, decidí, cambiaría hoy. Me colé en la cocina. Nunca había mucho, nunca lo había. Pero reuní lo poco que encontré y me giré. Mi abuelo estaba sentado a la mesa, grandes ojos dorados, reluciendo en su cara terrible. Pequeña zorra, ¿qué le has hecho a tu padre? Ya no caza, ya no come, ya no obedece. Sentí que volvía a estar en su capilla, aplastada por la oscuridad, cargada de pavor, al borde del pánico. Tu habilidad, dijo el abuelo, no se ha visto en la tierra desde hace 1000 años o más. Claro que la habilidad no era de la tierra, sin duda,
La había encontrado navegando por el espacio y respirando polvo de estrellas. Solo son pesadillas. No, en fondo. Tomas las cosas oscuras del mundo, el miedo, el odio, el dolor, y las canalizas en forma física. Y eso es solo el principio. Podrás hacer cualquier cosa. Harás cuerpos. Cuerpos permanentes y perfectos, para mí y para ti. El deleite en su voz me revolvió el estómago. Dijo, nuestras mujeres siempre han sido débiles y sin talento. Pensé lo mismo de ti, pequeña zorra. Lágrimas picaron en mis ojos, y los huesos me vibraron, como si quisieran romper la carne y huir. Pero de nada servía. El destino ya había florecido entre mi abuelo y yo, pesado y fétido de promesa de desesperación. El abuelo susurró, escucha bien, porque solo lo oirás una vez. Me equivoqué. Se fue. Corrí a la ventana, y lo vi lanzarse entre los árboles, mientras el amanecer amenazaba. De vuelta a su capilla. Esperé a que saliera el sol. Luego corrí a mi cuarto. Envolví a Alexander en toda la ropa que encontré y huimos. Seguimos el sendero muchas millas. Nuestra casa estaba a horas y horas del pueblo más cercano. No llegaríamos hasta bien entrada la noche. Solo podía esperar que el abuelo no notara nuestra ausencia hasta el día siguiente. No era una esperanza descabellada. Pasaba casi todo el tiempo en la capilla. En cuanto pensé eso, una forma oscura y brillante saltó de los árboles y arrancó a Alexander de mis brazos. Vi un borrón de extremidades retorcidas y manos de pesadilla, de grandes ojos amarillos como lunas aplastadas. Alexander gritó, mientras un torrente de sangre salpicaba la nieve. Se hundió rápido, derritiendo cañones rojos en el blanco inmaculado. El abuelo me miró, costados estrechos agitándose. Luego se agachó y le arrancó la garganta a Alexander. Grité. Los pájaros alzaron el vuelo y los mamíferos corrieron entre la maleza. El grito resonó en las montañas. El dolor que llevaba dentro debería haber acabado con el mundo, pero no había nadie que lo oyera ni le importara. El abuelo sonrió. Sangre y tendones de Alexander colgaban de sus dientes. Me rompí. Lo sentí, el peso aplastante del dolor, la sensación casi física de mi espíritu, desgarrándose y sangrando dentro de mis entrañas. Caí de rodillas y acuné la cabeza de Alexander durante horas. Padre nos encontró al caer la noche. Traía un mendrugo de pan y una pata de pollo aceitosa. Me los puso en las manos y se fue. Desmigué el pan y fui metiendo los trozos, uno a uno, en la boca de Alexander. Al ver que no despertaba, rompí a llorar y lancé la pata de pollo al bosque. La luna ascendió al cielo cruel y oscuro. Las estrellas brillaban entre las ramas desnudas, creando un fractal impresionante. Me dejé caer junto a Alexander y lo atraje hacia mí. Estaba frío, terriblemente frío. Lo abracé igual, con los ojos fijos en las estrellas. Mi mente se desprendió con gran dificultad, como si estuviera atrapada en brea. Al fin se liberó y ascendió, desapareciendo en un mar plateado de cielo y estrellas, disparándose cada vez más alto hasta ver la tierra girando debajo. El cohete de Laika pasó zumbando. Alargué la mano y agarré una de las barras metálicas de la nariz. Sentí a Laika dentro. Su terror vibraba a través de la nave y se filtraba en mi sangre. Tranquila, le dije. Tranquila, Laika. Estoy aquí. Cuando aterrices, te ayudaré a salir y jugaremos juntas. Su miedo disminuyó, y también su dolor. Y el mío. Juntas surcamos las estrellas, contemplando la tierra y maravillándonos ante la belleza incomprensible que nos rodeaba. Desperté helada, dolorida y con más dolor del que puedo describir. Me incorporé. El cuerpo rígido de Alexander se separó del mío. Lo busqué a tientas. Una fina capa de hielo cubría sus ojos. La herida en la garganta era un horror abierto que no podía mirar mucho tiempo. Junté las rodillas contra el pecho y lloré. Al rato, algo cálido rozó mi mano. Una nariz húmeda tocó mi palma. Sabía lo que iba a ver mucho antes de abrir los ojos. La cara rayada y la querida cola rizada de Laika me hicieron sonreír, incluso entre lágrimas. Estrellas brillaban a través de su pelaje, suaves puntitos de luz palpitante. ¿Qué es esto? Retumbó la voz del abuelo entre los árboles. Una ira, exquisitamente corrosiva, fluyó por mi sangre. El odio, aprendí entonces, es placentero, es furia y es la base del poder. El abuelo irrumpió de la oscuridad, piel escamada reluciendo como un río bajo la luna. Desperdicias tu talento, se burló, en una chucha. Ni siquiera en tu propio cachorro. Da igual. Yo te corregiré. Laika se alzó y saltó, el hocico perforando uno de los ojos luna planos del abuelo. Él gritó y sacudió la cabeza. ¡Ah! Laika cayó en la nieve, se retorció y se enderezó rápido. Luego le mordió el pie. Sus dientes atravesaron aquella piel impenetrable e inmortal como si fuera mantequilla. Laika no era lo bastante grande ni fuerte para matarlo, pero le abrió agujeros como una cerilla quema papel. Pronto el abuelo estaba de rodillas, a pocos pasos del cadáver de Alexander. Laika vino a mí jadeando
y se derrumbó en mi regazo. Sangraba por 1000 heridas, algunas pequeñas, otras sin duda mortales. Buena chica. La voz se me quebró. La acaricié suavemente, deseando que esas heridas se cerraran. Yo era un monstruo. Había usado a Laika igual que los demás. La había llamado con falsas promesas, le había dado esperanza y luego la había arrojado al vacío. Buena chica. Buena chica. Miré arriba cuando el ojo sano del abuelo se deslizó hacia mi hermano muerto. Algo oscuro floreció allí, una esperanza perversa y corrompida. Se encogió sobre sí mismo, cuerpo retorcido reduciéndose a un cascarón marchito, y se deslizó garganta abajo de Alexander. Grité cuando el cuerpo de Alexander se sacudió y tembló. Luego se incorporó, huesos crujiendo y tendones helados rompiéndose. Sonrió. Sus ojos brillaron como oro fundido en una fragua. Laika atacó otra vez. La cara de Alexander se torció en un gruñido mientras ella le mordía y desgarraba la piel, mostrando una energía imposible con heridas tan graves. Miré, impotente, sin esperanza y rota, deseando poder desprenderme y volar a las estrellas una vez más. Solo que ya no había nada para mí allí. Había llamado a Laika desde las estrellas y la había condenado. La nieve crujió detrás de mí. Me giré. Padre estaba allí, mirándome con desprecio. En las manos tenía una escopeta reluciente. Alivio y horror me invadieron. Este era el final. Mi mente se desprendería, esta vez para siempre. El miedo acabaría al fin. Laika mordió al abuelo dentro de Alexander, que la golpeó. Ella gimió, pero no soltó. Padre pasó junto a mí y amartilló la escopeta. «No», grité. «No le hagas daño. No le hagas daño». Padre apuntó a la cabeza de Alexander y disparó. Sangre, vísceras y carne oscura y brillante explotaron sobre la nieve. Disparó otra vez, recargó y volvió a disparar. La cabeza de Alexander se evaporó en niebla roja. Al final su cuerpo se sacudió, y el abuelo, pequeño sangrando escamoso, salió deslizándose de su garganta. Laika lo atrapó y lo sujetó. Padre apoyó el cañón contra su ojo sano y apretó el gatillo cuando el sol asomó por las montañas. Padre retrocedió. Alargué la mano hacia él, ebria de esperanza y gratitud, pero él se apartó. En su cara curtida vi desesperación y rabia y desprecio. Mantuvo los ojos fijos en los míos mientras se metía el cañón en la boca. «No», grité. Apretó el gatillo. Media cabeza se evaporó, dejando una masa reluciente como una geoda carnosa. Su cuerpo dio un paso tambaleante y se derrumbó en la nieve. Tardó mucho en quemarse hasta convertirse en aceite sucio bajo el sol. Laika aguantó hasta que el último jirón de piel se derritió. Luego se arrastró hasta mí y se derrumbó. La acaricié hasta que su cuerpo se encogió y se hundió en el suelo, dejando solo un puñado de pequeños orbes tenues, las estrellas que había visto en su pelaje. Toqué uno. Estaba agradablemente caliente. Los recogí y me los guardé en el bolsillo. Fui hasta el cuerpo de Alexander, destrozado de formas que ni siquiera parecían reales, y me quedé con él hasta la noche. Luego me levanté y me alejé. Y la vida siguió. Al principio, los traía de vuelta de mis pesadillas. Alexander, padre, el abuelo, incluso Alexandra. Pero pronto me enseñé a matar de hambre y finalmente extinguir mi habilidad. No es un buen poder, nace de la rabia, la desesperación, el egoísmo y el miedo. Y yo no tolero el miedo. Además, las perras no tienen poderes tan horribles. Está bien ser una perra, porque no son nigromantes. No son monstruos. No son más ni menos que las criaturas más simples y amorosas. Por eso siempre seré Laika, la perra.